Bienvenidos, colegas, en el segundo día de clases, en el segundo día de la capacitación. En esto lo que son reparaciones de teléfonos celulares multimarcas, Android. Muy bien, colegas. Hoy vamos a terminar la clase de ayer. Vamos a terminar haciendo unas prácticas y pasamos a lo que es fallas de speaker, altavoz, micrófono y parlante auricular. Primero, no sé si aquí están los colegas que tienen alguna duda acerca de la caída de tensión, por favor, para que si desean participar o aclarar esas dudas, ahora es el momento, colegas, por favor. ¿Alguien que tenga alguna duda todavía con la clase de ayer, las señales de referencia en caída de tensión? Nadie, ninguno, todo está claro lo que es las señales de referencia en caída de tensión, colegas. Perfecto, listo. ¿Alguien que me confirme si la imagen se puede apreciar bien a través del microscopio, por favor? Le falta un poquito más de nitidez, profe. Más de zoom. De claridad, que se vea un poquito mejor. Espérese un segundo, colega, que hay una moto afuera estacionada y no me deja escuchar. Ahora sí, colegas, confírmense, por favor. Ahora sí ya les puedo escuchar. ¿Sí pueden apreciar? Yo, yo lo escucho. Y la imagen a través del microscopio, por favor, a dónde está enfocando la Tam- placa. También la estoy viendo. Sí, sí, se puede distinguir los componentes Algo. por ahí. Ahí se distinguen. Si lo amplío un poco más, mejor. Déjenme ver, colega. Por ahí. Pero le falta más nitidez. Sí. Profe, lo que pasa es que la imagen se ve, ¿no? Ya. Pero lo que no se ve es nítida, no se ve, no se puede, ¿saben? No se sabe si es un componente cerámico, un condensador. Vamos a verificar. Más enfocado de ese. No, no es el No, zoom el que no, falla, es el regulador que tiene el microscopio, ¿viste? Que se gira para un lado y para otro lado. Esa sí, No, el de parte. arriba creo que el de lente. no, ese y ahí ya está configurado. Yo acá, créanme que yo le veo una nitidez a través del micro. Ya, debe ser entonces por lo que es así, por un cámara digital. Exacto, sí. Porque ahí en lo que es en la pantalla de mi computadora se ve nítido. Ya, profe, está bien, así ya se distingue un poquito más. Cualquier cosa preguntamos. Ya, listo, colega, muy bien. Vamos a dar inicio. Ayer quedamos en lo que es fallas de carga. Entonces ahora vamos a aclarar esas pequeñas dudas. Ejemplo, colegas. Si nos llega por falla de carga, ya cambiamos el puerto de carga y ahora nos está marcando temperatura alta. Vamos a hacer ese diagnóstico. O a veces cuando cambiamos un puerto de carga, el equipo apagado está cargando, pero siempre nos sale ese triángulo, ese círculo de interrogación. Eso significa que una línea de datos está perdida. Entonces, por esa razón nos está dando ese error. Pasa mucho en la serie a 10, a 20, a 30, a 50, a 70, cuando tenemos perdido esa línea, esa comunicación de datos negativos, cualquiera de las dos, si es positivos o negativos, va a tirar ese error. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, colegas. ¿Cómo verificamos eso? Con una caída de tensión, o sea, algo práctico con lo que hicimos ayer con el DocTest casero. O si tenemos un DocTest profesional, en todos los distribuidores que así venden, entonces con ese también nos puede servir para hacer ese seguimiento. Ahora, y eso, hasta ahí ya estamos, creo, claros. Ahora vamos a hablar un poquito de la temperatura alta. Cuando conectamos el cargador, ¿cómo funciona? Para verificar si ese voltaje de 1.8 AP está llegando primero, primero tenemos que identificar si el termistor está en la sublógica de carga o en la placa principal. Recuerden que este error nos va a tirar cuando conectemos el cargador.
O sea, hay muchas fallas de temperatura. Hay la temperatura alta cuando conectamos el cargador y hay la temperatura alta cuando estamos ya utilizando una aplicación. Pero eso hay que saber interpretar la falla que estamos enfrentando. Si es por falla de carga conectando el cargador, entonces ahí sí tenemos que ver a dónde está el termistor TH VBAT. Así podemos encontrar en lo que son en los planos esquemáticos o en un diagrama eléctrico. Cuando estamos en un diagrama eléctrico, siempre va a estar TH, que significa termistor, y sabe estar VBAT, que significa de la batería. Ahora, ¿cómo identificamos en la sublógica de carga? Muy fácil, colegas. Siempre van a estar una resistencia, la primerita que está aquí, la que estoy enfocando es una resistencia. A este sector de la resistencia le tiene que llegar un voltaje de 1.8. Ese voltaje está presente cuando el equipo esté encendido. Ahí se activa el voltaje de 1.8, porque es un voltaje 1.8 AP. AP significa, como les dije ayer, colegas, que se riega ese voltaje de 1.8 por toda la placa, por todo. Incluso van a estar ese 1.8 en los conectores de cámaras y así sustantivamente, colegas. Entonces, verificamos que aquí esté llegando ese voltaje. El equipo tiene que estar encendido para poder tomar esa medición. Si ese voltaje está presente aquí en la resistencia, pasa, obviamente como la resistencia se opone al paso de la corriente, ya le deja pasar solo 750 milivolts. Y ese voltaje llega al condensador. El condensador de un extremo está en la línea, del otro extremo está a tierra, porque el condensador va en las líneas a paralelo. Y del otro extremo ya estaríamos verificando el termistor. El de aquí es el termistor. Parece una bobina o una resistencia grande, pero este de aquí es el termistor. ¿Cómo podemos distinguir al termistor, colegas? El termistor en su soldadura tiene a modo de una media luna, o sea, su soldadura no es recta como el condensador o la resistencia, él hace a modo de una media luna. Obviamente, déjenme ver si es que se le puede enfocar un poco más para que vean si pueden distinguir, identificar un termistor. Y es más grande, diga. Sí, y es un poquito más grande, efectivamente un poquito más altito, exacto, muy bien, colega, excelente observación. Déjenme enfocar por ahí. Por ahí no sé si aprecian algo más o peor perdió. Ahí, acá sí se ve, miren, si se dan cuenta, su soldadura es a modo de una media luna, hace como a modo de un medio círculo. Entonces, así podemos identificar el termistor. El termistor siempre va a estar en esa misma línea los tres componentes. Y los tres componentes juntos hacen el divisor de tensión. Ahora, ¿qué sucede? ¿Esto muere aquí? ¿Esta línea se queda ahí? No. Esta línea, esta alimentación ya regulada de 750, un ejemplo, ¿no? 750 milivolts, llega al condensador, llega al termistor y internamente regresa esa línea al conector FPC, en este caso de la sublógica, y regresa esa comunicación ¿a dónde? Al procesador. ¿Hasta ahí alguna pregunta, colegas? Profe, ¿qué estamos verificando con esta resistencia, ese condensador y ese transmisor? Estamos verificando fallas de temperatura alta cuando conectamos el cargador. Excelente, excelente. ¿Y por dónde se encuentra más o menos esos tres componentes Ya. en la Eso, tarjeta? ¿Cerca del pin de carga o dónde? en este caso, vamos a alejar un poquito. En este caso está casi al lado del sector del conector FPC. Pero FPC, ya lo dependiendo, vi. sí, dependiendo de los modelos o las sublógicas que estemos trabajando. No todos están en la sublógica. Algunos están en la placa principal. Excelente, profe, gracias. Ya. Yo creo que ahí mejor hasta la imagen, si no, ahí se ve un poquito más. Sí, ahí vamos. Muy bien, colegas. Entonces, si tenemos por temperatura alta, muchos colegas, yo he mirado en los comentarios de los grupos, dicen, retira el termistor y haz un jumper, haz un puente.
No podemos hacer eso, colegas, porque el termistor es como una resistencia, por eso su unidad de medida es en ohmios. Si retiramos el termistor y hacemos un jumper, automáticamente la línea le estamos pasando es a tierra. Y la temperatura alta nunca se va a perder. La temperatura alta siempre va a estar presente. Conectamos el cargador y va a salir temperatura alta. El termistor en sí tiene que ser reemplazado en caso que esté dañado, en caso que esté totalmente sulfatado, ya Eh, que se haya perdido. ¿Cómo identificamos el termisor dañado? Cuando marca más de 1.8 voltios. Ya le hacemos ahorita la práctica, colegas. Un segundito. Ya, entonces, nunca le podemos hacer un jumper a un termistor. Recuerden, al termistor no, porque de un extremo está en la línea y del otro extremo está a tierra. Entonces, él está en paralelo. El termistor puede entrar en corto, sí, o sea, puede hacer que su resistencia pase totalmente a cero, a tierra, y va a ocasionar la temperatura alta. Pero créanme, colegas, que cuando nos llegan unos equipos celulares por temperatura alta, cuando conectamos el cargador, casi nunca el culpable es el termistor. Siempre es porque le falta o la ausencia de ese voltaje de 1.8. Muy bien. Entonces puede ser una resistencia. Exacto, colegas. Puede ser una resistencia porque es un voltaje AP. Ese 1.8 está regado por toda la placa. En cualquier sector se rompió una resistencia y perdió esa comunicación. Y para mala suerte era el voltaje que bajaba al termistor. Perfecto. Ahora, ¿cómo es la unidad de medida del termistor? En escala de ohmios. Vamos a hacer su medición. Ahí está. Y invertimos las puntas directamente. Aquí no importa de cualquier extremo, punta roja, punta. Coleguita, por Profe, que favor. cierre los micrófonos para escuchar bien. Sí. Por favor, colegas, participan, preguntan y apaguen los micrófonos, ¿ya? Coleguita Melo y el coleguita que dice Samsung SM están encendidos sus micrófonos. Por favor, No, ayúdenme yo lo con... tengo apagado el micrófono desde la perilla acá, así que no se va a escuchar nada. En el esto sí. Listo, colega. El coleguita de Samsung SM, no sé, la verdad, deben que le ponga el nombre. Colega, ¿está ahí? Hola, hola. Gracias, colega, muchísimas gracias. Participan, preguntan y desactivamos los micrófonos para que no nos cambie la imagen, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la medición del termistor. En escala de ohmios, tocamos directamente al termistor. No importa las puntas de nuestro multímetro, puede ir a cualquier lado. No, aquí no hay preferencia. Tocamos directamente acá. Ahí nos está diciendo que tiene una resistividad de 33.6 ohmios. Entonces, eso quiere decir que este termistor está ok. Si el termistor estuviera abierto, automáticamente nos va a dar es 000.1, quizás una tierra ideal. Entonces, ahí sí nos va a dar ese error de temperatura alta. ¿Cómo también podemos hacer ese diagnóstico al termistor? Simple, colegas. Con la punta de nuestro cautín, podemos, con nuestra punta de cautín, que esté en una temperatura adecuada, lo acercamos acá, lo ponemos cerca del termistor o encima, unos 2 o 3 segundos. Y cuando él está bien, ¿el qué va a hacer? Su resistividad lo va a bajar casi a cero. Y tiene que ir subiendo con lo que ya se vaya pasando la temperatura, como que cuando él ya va enfriando, él va a llegar a su resistividad normal. Aquí vamos a hacer la práctica. Lo acercamos una punta de cautín caliente hacia él. Y esperamos que se caliente y así podemos estar viendo si está bien o no. Así es como él trabaja. Cuando él ya le llega ese calor, esa temperatura, entonces eso es lo que él hace. Entonces, por esa razón nos tira error en la pantalla. Ejemplo, cuando estamos utilizando en alguna aplicación.
Aquí ya tiene que haber variado su resistividad. Vamos a colocarlo las puntas de nuestro multímetro. Miren, no se calentó tanto, pero bajó un poco y va subiendo. Caramba, a ver, ahí. Si ven que va subiendo su resistividad, miren, ahí va subiendo, subiendo. En el multímetro va subiendo. Mientras él va enfriándose y va subiendo. Y llega a su estado normal, a su valor normal. Ahí está. Vamos a ver en otra sublógica de un A20, que ese también es muy común. Es muy común en lo que es en ese modelo, en esa serie, que también comienza a fallar, miren. Y siempre en esta serie A están el termistor. Miren, aquí están. Ya pueden identificar, colegas, cuál sería ahí el termistor, la resistencia y el condensador, para que se haga ese divisor de tensión. Sí, ya se ven. Hay los tres que están más arribita, el de FPS. Parece resistencia, condensador y el Y el termistor. termistor. Sí, efectivamente, así vamos a encontrar. A veces cuando de pronto el termistor está en la placa principal, va a estar la resistencia, pero no le ponen al condensador. Entonces va a estar los dos puntos de test void, o sea, una soldadura ahí que nunca existió. Pero sí va a estar la resistencia, esa sí o sí tiene que estar. Y encontramos es la resistencia, el punto, se saltaron de poner el condensador, pero el termistor y la resistencia sí están. Porque recuerden que el condensador es un componente que está en la línea para mantener estable. O sea, es como que para protección el condensador. Entonces, a veces los fabricantes no lo ponen, lo dejan solo así como esta soldadura acá, como si ahí tenía que ir, pero no lo pusieron. Pero en sí la resistencia y el termistor sí tienen que estar es obligado. Vamos a ver este aquí porque el otro es como que estuviera demasiado bajo su ohmiaje y yo me quedé con dudas también. Entonces vamos a ver este de aquí. Sí, quizás el otro esté ya a punto de morir porque siempre tienen que dar 65, 70 en lo que es en escala de ohmios. Miren, este nos da 62. Entonces, este también está en su rango, está ok. Ahora vamos a ponerle temperatura y tiene que bajar su resistividad. Va a bajar, va a llegar casi a cero dependiendo del calor. Vamos a verificar. Vamos a esperar ahí unos 10 segundos hasta que se caliente ese termistor. Ahora, vamos a ver si varía su resistividad. No estoy tocando bien. Miren cómo bajó. Y ahí poco a poco va subiendo. Entonces así podemos hacer ese diagnóstico al termistor. O sea, tiene que bajar. Porque recibió la calor y él cae su resistividad y llega casi a cero. Entonces comienza a seguir enfriando y eso va subiendo. ¿Sí distinguen en el multímetro, colegas? Sí, profe. Listo. Entonces miren, ahí ya determinamos que el termistor sí está ok. Ahora, y si sigue la temperatura, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificar que esté llegando ese voltaje de 1.8. Recuerden que el equipo tiene que estar encendido, colegas. Ejemplo, vamos a ver este equipo y ahí apagado. No va a estar presente ese voltaje.
encendido. Vamos acá. Escala de voltios. Y vamos a medir en la resistencia. Tiene que estar un voltaje. Pero como está el equipo apagado, no va a estar presente. Negativo. No tiene ningún voltaje. No nos da ningún voltaje. Pero ahora vamos a encender el equipo. Y conectamos el cargador para que haga ese ciclo. Vamos a encender el equipo. Este es un A50. No conseguí la pantalla. Una quería conseguir dañar la pantalla de un cliente. Pero quería conseguir la pantalla para poder hacer esa medición. Retirar una resistencia de la línea de datos para que tomaran en cuenta, colegas. Pero no encontré una pantalla de segundo uso. Porque quería una así nomás hasta que el cliente me confirmara. Ahora sí, ya tiene que estar presente ese voltaje de 1.8 en la resistencia. Ahí está. 1.79 milivolts. Está dentro del rango. ¿Sí pueden observar, colegas? Un rato. Ya. Sí, sí. Entonces, aquí Sí, profe. sabemos que ese voltaje está ok, está llegando. Pero tenemos que ver del otro extremo de la resistencia si está pasando ya el voltaje para que llegue al término. Como les comenté, la resistencia, como se opone al paso de la corriente, como que se queda con un poco y ya pasó solo 763 milivolts. Entonces, ahora sí, ya se cierra ese círculo, llega al condensador, al termistor y internamente regresa a través del conector FPC y ya estaría llegando esa comunicación, cerrando ese círculo. ¿A dónde? Al procesador. Entonces, no solo es que tenemos que ver que esté llegando ese 1.8, tenemos que ver que esta línea esté o tenga esa comunicación de retorno para que llegue al procesador. Porque si está OL, entonces tenemos un problema internamente, quizás en los conectores de GPC, está perdida esa comunicación. Y podemos hacer llegar ese 1.8, pero como el retorno está OL, entonces esa comunicación nunca se va a cerrar, ese círculo siempre va a estar abierto. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, colegas? Una pregunta, profesor. Díganme. ¿El equipo tiene que estar prendido o también solo conectado al pin de carga para hacer las revisiones del voltaje del 1.8 del termisor? No, el ¿O equipo tiene que tiene que estar estar necesariamente encendido. tiene que estar encendido? Así sea que no esté conectado al cargador, encendido, normal. Exacto, sí, así no esté conectado el cargador, encendido nomás porque es 1.8. Apenas el equipo encienda ese 1.8 ya va a estar activado en todos los sectores que alimentan a circuitos o componentes LDO. Ya, y si por ejemplo antes de encenderlo le echamos rocín y ahí lo prendemos y si calienta ahí, podemos saber que esa resistencia es la que está fallando, o sea, la medición. No, si de pronto tenemos de pronto alterado aquí esta línea, al único que podemos estar echando la culpa sería al condensador. Al condensador, porque el termistor rara la vez es que se vaya a corto. Al condensador le estaríamos echando la culpa. Pero como es un voltaje de 1.8, casi, bueno, rara la vez será que encontremos un corto en una línea de 1.8, rara la vez. Mm, ya. Aquí en este caso lo que vamos a encontrar es la ausencia, sí, del 1.8. Que no llegue el 1.8. Exacto, eso es lo que vamos a encontrar, que no esté llegando. Quizás sí está ese. Cuando no llega el 1.8 se puede puentear de otro componente para que llegue el 1.8 donde queremos que llegue. Exacto, sí se puede, colega, pero ahí sí vamos a necesitar es un plano esquemático o un diagrama eléctrico o un hallado, hasta un hallado. Si nosotros texteamos y verificamos de dónde nace el 1.8 que baja a la sublógica de carga, en el hallado nos va a ayudar porque ahí encontramos la línea y vamos a encontrar todos los componentes, condensadores, resistencias, hasta circuitos LDO que alimentan a su 1.8. Pero ahí sí vamos a necesitar es un diagrama eléctrico o un hallado para hacer ese seguimiento. ¿De quién? Ya,
¿Algún colega iba a hablar, por favor? Una pregunta, si le falta el 1.8 a un condensador, ¿se le saca el 1.8 de otro condensador o puede ser de una resistencia para que Depen- llegue al condensador que no está llegando? Dependiendo la línea, siempre tenemos que llevar ese voltaje que está perdido de la misma línea. De la misma línea, no se puede llevar de otra, diga. No, no, negativo, colega, porque ahí sí vamos a ocasionar que haya más daño. Ah, ya yo pensé que solo era el 1.8 que tenía que llegar y se No, le podía tiene que mandar de ser otro de lado. la misma línea. En este caso, el 1.8 sí va a estar en cualquier resistencia o condensador, casi en todo lo que es la placa. Pero tenemos que saber que sea el 1.8 AP de lo que se trata, de que sale para lo que son termistores. Ya, por ejemplo, en este caso, en esta placa, ¿de dónde nace el 1.8 si le hiciera falta al condensador? Un ejemplo de ahí. Ahí Ya, como está, si le faltara al condensador el 1.8, ¿de dónde lo sacaríamos para llevarle? ejemplo, En esa placa de la 50. de la 50, este 1.8 siempre van a salir ese voltaje LDO del PMIC principal. Del Obviamente, una PSI. vez, sí, del PMIC principal. Una vez que por Ah, eso que ya. el equipo cuando ya está encendido, automáticamente ya se activa esos voltajes LDO. Ay, 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 ay. Pero obviamente, como siempre va a haber condensadores de resistencia, entonces solo tenemos que saber a cuál componente está llegando y de ahí llevarle ese 1.8. Ejemplo, en estas sublógicas de carga, en esta versión de lo que son la serie A, siempre es porque se pierden internamente esa comunicación. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Es levantar el Seguir conector la RPC. línea, ¿no? Exacto, levantamos el conector RPC y el equipo encendido, vamos texteando cada uno de los packs en el conector RPC. Ejemplo, déjame virar aquí. Conectado, entonces ahí nos acomodamos y vemos a cuál de estos packs está llegando ese 1.8 en el conector RPC que baja de la placa principal. Identificamos el 1.8, entonces ya sabemos a dónde tiene que llegar y le hacemos un jumper y le llevamos a la resistencia. Pero el jumper se haría en el flex o en la arañita. En cualquiera, ya sea en arañita o en el conector GPC de la sublógica, porque vamos a ya saber identificar a dónde tiene que llegar. Y ahí se le raspa y se le lleva el jumper a la resistencia, al primer extremo de la resistencia. No podemos poner al otro extremo, siempre a dónde va a llegar. No sé si pueden apreciar, miren aquí, por ejemplo, miren aquí llega de este puntito, Podríamos rascar ahí también, ¿no, profe? sí, Si llegas pero ahí. si es que de pronto está llegando aquí, verificamos. Ajá. O si no, le hacemos un jumper y encontramos acá el pack y le llevamos directamente a la resistencia. Al antes, no al después, porque si pasamos acá, este 1.8 va a llegar directo. Recuerden que la resistencia se opone al paso de la corriente. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Perfecto, colegas. Muy bien. Mientras se van conectando los colegas, alguien que tenga de pronto alguna duda, alguna inquietud en esto de lo que es temperatura alta, ya quedó más o menos aclarado sus dudas, ya quedó claro. ¿Sí? ¿Todo está claro, colegas? Sí, está ahí, sí. Ya. Perfecto, colegas. Entonces, así es como funciona la fallas de temperatura alta. Entonces, ahora hay que saberlo interpretar cómo funciona. Ya, como le dijimos, si no está llegando a su 1.8, verificamos en el flex, en el que baja de la placa principal. Y le hacemos el jump y le llevamos allá. Y ahí va a funcionar. Pero si ahí no funciona, ya tenemos que ver si es que de este extremo está teniendo esa comunicación. Vamos a ver en caída de tensión cuánto nos da y cuándo sabemos que está fallando. O sea, si nos da OL, quizás a través de estos conectores de GPC nos está tirando ese error. Entonces, por más que le hagamos llegar ese voltaje de 1.8 a la resistencia, no nos va a servir de nada porque quizás la comunicación, ese retorno que llega a donde al procesador, nos esté tirando ese error. Entonces, vamos a medir aquí en caída de tensión. Punta roja a tierra. Siempre, colegas, para medir caída de tensión, la punta de nuestro multímetro a tierra, a cualquier blindaje. Este sería de lo que está llegando. Esta es la primera llegada de su
voltaje de 1.8, de un extremo de la resistencia, el antes. Ahí estamos midiendo. Allá va a llegar. Entonces, ahora vamos a medir esa caída de tensión, el después, cuando ya pasa la resistencia. Miren, nos da 727 milivolts en caída de tensión. Entonces, si está teniendo esa comunicación, va a cerrar ese círculo y esa señal va a llegar ¿a dónde? Al procesador. Ahora, vamos a aclarar esa duda a veces que de pronto alguien así, ¿será que regresa al procesador o será que no? Vamos a ver en el IAO, en la DZKJ, ¿ya? Déjenme por aquí, colegas. Déjenme buscar el layout de la DZKJ. De ese modelo en específico. Y ya les comparto la pantalla. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda todavía, colegas? No, todo está claro. Excelente, colegas. Me alegro que todo esté quedando claro. Si tienen alguna duda, prestos a resolver. A aclarar las dudas, colegas. ¿Qué modelo de móvil es, profe? Perdón, colegas, no lo entendí. ¿Qué modelo de móvil es? Es un A50 normal. Perfecto, vamos acá. Vamos a compartir pantalla. Aquí estamos, colegas. Un 5. Ahí ya pueden apreciar el diagrama eléctrico o el layout de este modelo, ¿sí? Sí. Ahora un ratito que dice que DZKJ no responde. Quizás sea por la conexión de internet, que es un poquito medio lento. Vamos a esperar ahí, colegas. Muy bien. Ahí. Hola, hola, colegas, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, sí pueden apreciar o se perdió la imagen. Se perdió la imagen. La Ya no imagen se ve. del esquemático se Del fue, pero esquemático. está la de la placa. Solo se ve la placa. Ya Ahí vamos ya a se Está ve. el esquemático. ¿Ahora? Ya se Está el ve. esquemático. Ajá. Ya, perfecto, colegas, ya estamos aquí. Entonces, estamos hablando de lo que es temperatura alta en este modelo. Pero recuerden que, o sea, estamos aprendiendo es a dar soluciones a multimarcas, todo lo que es Android. Solo hay que saber cómo comprenden y todos van a trabajar de la misma manera. Aquí estamos en el conector FPC. Déjenme acercarle un poco más, que está un poco lento, creo que es por la conexión. No me está ayudando la DZKJ. Ya mismo que me pasa mejor a Borneo. ¿Algún colega de aquí que ya trabaje con Borneo? ¿Alguien ya interpreta planos esquemáticos? No, ya perfecto, colegas. Muy bien, aquí estamos en el diagrama eléctrico. El mismo conector GPC y acá sus líneas, que nos ayuda bastante. Entonces, aquí identificamos a dónde está. Aquí está. VBAT THM. ¿Qué significa el termistor? Nos dice que está en el pack 4. Ejemplo, este ya sería su retorno, colegas. Recuerden. Miren, las caídas de tensión, las señales de referencia nunca van a ser las mismas. Aquí en este programa, en esta herramienta, me dice que tiene que dar una caída de tensión de 451 milivolts. Y recuerden que ustedes abajo nos dio como 600 o casi 700. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a que las señales de referencia a veces no son estándares. O sea, por algo son señales de referencia, caídas de tensión. Nunca vamos a encontrar un valor exacto. VBAT TH, entonces por aquí estaría retornando ese cierre de círculo, por donde llegó el 1.8 y pasó a ser un voltaje de 763 milivolts. Se cierra ese círculo y esa comunicación retorna ¿a dónde? Al procesador.
Entonces siempre tenemos que ver que tenga caída de tensión, esa señal de referencia, que tenga esa comunicación. Puede ser que esté OL y estemos perdiendo esa comunicación entre conectores de GPC o en el flex está arrancado o está, miren, acá está llegando. Y aquí dice AP. Vivar TH, acá está llegando ese voltaje. Perdón, esa comunicación y con ese voltaje ya reducido de 763 milivolts. Ahora, ¿de dónde está bajando ese voltaje? Miren, verifican aquí, colegas, en el diagrama eléctrico, aquí dice el voltaje de activación positiva AP de 1.8. Bajan dos señales, dos comunicaciones de 1.8 en este dispositivo. Miren, aquí está. Entonces, de aquí nace ese voltaje de 1.8. Vamos a ver ahora cómo podemos encontrar. Dice que el primero está, vamos a ver en qué pack. 1.8, vamos a seguir en el pack 46 del conector FPC de la placa principal. No sé si me están escuchando, no sé si alguna pregunta, si está quedando claro. Sí, sí. Ya. Bueno, yo por mi parte sí. Ya, excelente, colega. Muy bien, ahí encontramos el 1.8. Dicen que está en el pack 46. Vamos acá otra vez al conector FPC en la placa principal. A ver, vamos a ver en el 48, déjenme ver. 48 aquí. Entonces, aquí ya está llegando ese 1.8. Ahora vamos a ver a dónde más tiene comunicación. Vamos a verificar. Se me perdió, es que marqué mal. Tiene que salir a una resistencia y después de la resistencia sí ya tiene que tener esa comunicación. Vamos a verificar, colegas. A ver. En el 40. 46. Era la 46. Marqué mal. Sí, marqué mal. Excelente, colega. Gracias. Era en la 46. Ahora sí tiene que salir a una resistencia. Miren, aquí está. Ahora sí. Pueden observar todos los puntitos verdes. Miren cómo tiene esa comunicación AP. El 1.8. Entonces, si no está llegando el 1.8, podemos llevarlo de cualquiera de estos aquí. El más cerca que nos quede sería aquí este condensador y esta bobina. De este extremo le hacemos de ese jump. Pero sí vamos a necesitar ahí sí un un plano esquemático para saber cuál es el componente o cuáles son las líneas que manejan ese 1.8. Miren, está por todo el sector, lo que está marcado verde significa que ese 1.8 está por ahí. Miren, aquí está. Este sería en el sector del PMIC principal y ahí está saliendo. Entonces, espero que hasta ahí quede claro lo que es la falla de temperatura. ¿Verdad? Entonces ya comprendimos que trabaja con una alimentación de 1.8. No siempre es el termistor. El termistor podemos revisarlo en escala de ohmios o haciendo la prueba, poniéndole un poco de calor y ver si es que baja su resistividad y comienza a subir. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? Miren, incluso miren, llega ese 1.8 al procesador. Miren, o sea, ese 1.8 es un AP, va a estar por todo el sector de la placa. Miren, aquí tiene, miren aquí, todo este sector alimenta ese 1.8 LDO que da ¿quién? El PMIC principal. Hasta ahí ya quedó claro cómo podemos identificar las que es fallas de temperatura alta. ¿Alguna pregunta, algo, colegas? Profe, bueno, ya salió del ZDK. Ahí en el 46, ¿no? En el pin 46. Ajá, Hay exacto. una caída de tensión, vi que era de 0.300 y pico. Eso es normal, ¿no? Sí, pero Los vamos a... voltios es otra cosa y la caída de tensión es otra, ¿no? Estoy como confundido en esa parte. Claro, sí, efectivamente. El voltaje es ya cuando ya está el equipo encendido, que sale de los voltajes LDO o voltaje principal, dependiendo la línea. El voltaje es una cosa y las señales de referencia es otra cosa. Vamos aquí, colegas, y vamos a hacer esa prueba. Y recuerden eso, que la caída de tensión nunca van a ser estándar, nunca van a ser ese valor exacto. Aquí estamos, ¿verdad? Esto es lo que me decía, colega.
Ahí está. Aquí nos dice que nos da una caída de tensión de 249 milivolts. Ese, ajá, exacto, eso es normal. Entonces, si uno pone ahí el tester, debería de más o menos tener una caída de tensión ahí de 2.49, ¿no? Claro, Es un exacto. aproximado. O puede darnos hasta 300. Vamos a salir de duda. Ya, Recuerden que la caída de tensión, dependiendo la línea, dependiendo, colegas, la línea nos va a dar esa caída de tensión bastante hacia abajo, porque ahí normalmente en una línea principal nunca podemos encontrar esta caída de tensión. Si estamos midiendo en las líneas principales que son la V-Boost, la VPH Power y la V-Battery, ya tenemos esa línea alterada hacia abajo. Ahora sí, vamos a la práctica, vamos a ver si es que nos da ese mismo valor. Sería de mano derecha, donde yo estoy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora sí, vamos al microscopio y vamos a ver al conector FPC. Ahí sí pueden apreciar, colegas. Sí, sí, un profe. poquito más bajito. Subo un poco más o menos subo. Por ahí. El zoom está bien, lo que no está bien cuadrado en el microscopio es el FPC. Por ahí. Ajá, ahí, no, más arribita, más para, ¿cómo le digo yo? Como para arriba de la pantalla. A ver. Por ahí. No. Ajá, ahí. Un poco a la izquierda. ¿Alguien se acuerda en qué pack era? En el 10. 10. Ya, perfecto, ahora sí. Caída de tensión, 10. señales de referencia. Nos daba 246. Vamos a verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Llegamos aquí. Miren, nos subió un poco, miren. 262 en caída de tensión. Si ven que nunca podemos encontrar una caída de tensión exacta, lo que nos diga un diagrama o un hallado. Pero sí se ve, sí se ve. Sí, 262, está bien. si ven que la caída de tensión no salió igual que nos decía en el hallado, en el diagrama eléctrico. Oye, colega, ¿hasta ahí alguna duda, alguna inquietud de lo que es fallas de temperatura, en lo que es fallas de carga? En el conector FPC, ese en la patita 10 que le midió ahorita, ¿se puede medir de los dos lados? ¿O solo No. de ese lado? No, colega, dependiendo, colega, porque de un extremo de esa línea, del otro extremo, ya es de otra comunicación. Este ya sería de otro lado. Solo cuando a veces estamos en lo que es fallas de carga, de voltaje, entonces ahí sí van a 2 a 3 packs. Ejemplo, en este modelo estaría llegando su voltaje de carga de la V-Boot en este sector, pero en algunos modelos llegan a estos packs, entonces ahí sí tienen esa comunicación directamente de los dos extremos. Aquí en este conector FPC, cada pack de cada lado hace su trabajo. A diferencia de los tierras, pueden ver que aquí hay 3 y son tierra y van a la misma línea, miren, 3, 3, 3 y son de tierra, acá hay 1 y unen a la misma línea que sería tierra. Ya. Entonces, cada lado tiene su propia función, no es como, por ejemplo, el conector del pin de carga, ¿no? Que el de tipo C, ¿sabe? Que si lo voltea o lo coloca así al revés, pues tiene la misma función, el lado A y el lado B. Aquí los FPC tienen sus propias funciones, ¿no? Los extremos. Efectivamente, sí, colega. Cada extremo del conector FPC tiene su función. Ya, está bien, profe. Perfecto. Entonces, ejemplo, pero aquí vamos a ver en escala de continuidad, miren, ahí hay 3 packs que están unidos. Ejemplo, miren, si lo medimos aquí, estos van a tener continuidad porque son los mismos a tierra.
Y ahora, si medimos otro, no nos va a dar, quizás a ver, te tocan acá. Si nos medimos acá un ejemplo de este extremo, ya no nos pita. Porque cada quien, cada liñita, cada pack en este conector FPC tiene su función, tiene su tarea, su trabajo para, ya sea para speaker, lo que es altavoz, o quizás para amplificación de señal, porque bajan una señal también a la sublógica para que ayude a tener esa más potencia la señal de lo que sería la SIM card. Ejemplo, en el conector de la sublógica también cada pack hace su función, su trabajo. Ya, ya. Excelente. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna pregunta, colegas? Vamos a ver. Una preguntita. Cuando el Dígame, colega. teléfono comienza a calentar, ¿es porque el voltaje de 1.8 no llega o se está pasando de 1.8 para que caliente la placa? Colega, en ese caso tenemos que interpretar o preguntar al cliente qué le aparece en la notificación en la pantalla, porque si el equipo está encendido, tiene que salir una notificación en la pantalla. Si sale, su equipo se reiniciará por temperatura alta. Ahí tenemos un problema, el termistor de lo que es AP, aplicaciones. Ese termistor está entre procesador y memoria. Pero y si, por ejemplo, es un J5, un ejemplo. Una vez me pasó con J5 que no aparece esos mensajes, pero el teléfono calienta, pero bastantísimo, prendido. Y después, ¡puc!, como que se apaga solito, pero no aparece ningún mensaje, así como los de ahorita. No, entonces ahí tiene otro problema, colega. Entonces vamos a estar aclarando esas dudas en lo que es fallas de equipos, fallas de encendido, equipos apagados, consumos primarios y secundarios. Y ahí podemos ver qué es lo que está fallando. Ah, ya. En esta partecita que estamos viendo, todavía aquí no aplicamos los consumos, diga. No, negativo, todavía aquí no vemos ningún consumo, ningún comportamiento en lo que es en la fuente. Aquí solo estamos verificando es caída de tensión, en lo que es más, lo que es concentrado, en lo que es fallas de carga. Por temperatura alta, el círculo que nos sale cuando conectamos el cargador, cuando se pierde una línea de datos negativos o datos positivos. Entonces estamos comprendiendo eso. De ahí ya vamos avanzando y vamos a lo que es teléfonos apagados. Entonces ahí ya vemos el comportamiento, el consumo en la fuente y vamos a comprender cómo identificar esas fallas. Ya, profesor, gracias. Listo, colegas, a ver. Entonces, ya quedó claro, ¿verdad? En este modelo, déjame ver, por acá tengo otro que una placa de las 51. Sí. Aquí, recuerdan, no sé si aquí en este grupo les dije que este es el equipo, el equipo que en caída de tensión las líneas de datos nos dan como si estuviera alterado hacia arriba. Entonces, en caída de tensión las líneas de datos nos dan 1200 milivolts en caída de tensión. Entonces, este es el modelo. Se me perdió mi test casera por aquí. Entonces, vamos a hacer esa medición. ¿Cuándo nos da esa caída de tensión? Ejemplo, ahí el equipo está conectado a su batería y vamos a hacer su medición, su caída de tensión a las líneas de datos para que tomen en cuenta eso, colegas. Ahí estamos haciendo la medición, su caída de tensión en escala de diodos y con la batería conectada. Ahí nos va a dar una caída de tensión, la línea de datos, vamos a ver. Nos dio OL. Esperen, colegas, estamos mal. Mejor dicho, estoy mal. No conecté el flex, el boss. Esperen un 5, colegas. Si se me muere esta placa aquí en la clase, apagar la placa al cliente. Muy bien. Ahora sí. Nos sigue dando L. Esa sería la V-Bus. Una línea de datos nos está dando OL. En la otra sí.
Vamos a retirar aquí, vamos a virar del otro extremo. Recuerden que son líneas gemelas. Y vamos a ver de este extremo, a ver si ya volvió. Por ahí. No, no volvió, colegas. Está fallando el puerto de carga. Pero si medimos en la placa, aquí estamos, una placa que ya esta sí ya es ya de, para repuestos, es del mismo A50. Miren, colegas, esta sería la resistencia de la línea de datos positivos y datos negativos. Como siempre les dije, en esa línea va a haber unos diodos TBC. Si medimos aquí una caída de tensión, vamos a ver. Nos da, miren, nos da como si estuviera esa línea alterada hacia arriba. Nos da 1542 milivolts. Pero eso significa que nos da esa caída de tensión alterada hacia arriba es porque no está la batería. Este es el único modelo que nos tira ese error. Miren, la otra nos da igual. Pero si ahora medimos acá directamente, y así el dock test, porque creo que tenemos un problema en el puerto de carga, pero si le medimos ya directamente en la línea, en la placa principal, aquí está. Son las mismas resistencias, la misma línea. Si aquí le medimos con la batería conectada, ahorita está conectada la batería, esa caída de tensión es como que se regula y ya nos da, eso de ahí, 415 milivolts en caída de tensión. Entonces, ahí nos podemos confundir mucho. A veces, cuando tenemos esa caída de tensión alterada hacia arriba, ¿cuál es la que nos hace esa alteración? Son las resistencias. Pero aquí estoy midiendo el antes y el después de la resistencia. Y nos sigue dando el mismo valor. Pero ahora, si medimos en otra línea, vamos a un ejemplo para tener eso en cuenta. Vamos por acá. Aquí estamos en un conector FPC de un A20S. Yo lo que quiero, colegas, es que quede claro y que tomen en cuenta que cuando tenemos una alteración de la línea hacia arriba, son las resistencias, pero no en todos los casos podemos medir esa caída de tensión en el antes y el después. Ejemplo, aquí esta comunicación, esta resistencia viene del procesador, es una comunicación de ID. Si medimos en el antes de la resistencia, nos da esa caída de tensión, 567 milivolts. Quiero para que tomen en cuenta eso, colegas, las caídas de tensión cuando tenemos unas resistencias en la línea. Y si medimos en el después, miren cómo nos alteró la línea hacia arriba. ¿Quién es la que nos hace esa alteración? Es la resistencia. Pero no significa que esa línea esté alterada y esté mal, sino que es la resistencia. No sé si me hice entender, colegas, o alguna duda. Lo que estamos viendo ahorita es cómo saber si las resistencias están ok o están alteradas. Algo parecido, colegas, pero si no, lo que yo quiero es que tomen en cuenta es cuando encontremos en cualquier otro lugar, estemos trabajando y encontremos de pronto una alteración en caída de tensión hacia arriba, pasado de los 1000 volts en caída de tensión. Entonces, quiero que comprendan eso, que cuando de pronto estemos en una línea y encontramos una alteración hacia arriba, no significará directamente que está alterada hacia arriba y que puede estar en corto, sino que esa señal nos da es las resistencias. Entonces, ahí tendremos que hacer un seguimiento con el layout, a ver si en esa línea hay una o dos resistencias. En el layout verificamos el voltaje de esa resistencia si coincide más o menos. O sea, No, si colega. en el layout Verá, me sale un valor parecido a lo que me marca en caída de tensión. Ejemplo, colega, un ejemplo. Si estamos midiendo una línea, si medimos una línea en cualquier otro lugar, un ejemplo, en cualquier otro lugar, acá miramos, veamos, ya un ejemplo. Si estamos midiendo esta línea y aquí en esta línea me está dando un valor de 1200 en caída de tensión.
Entonces, ahí nosotros pensamos, o lo primero que decimos, no, esa línea está alterada hacia arriba. Pero si vemos un hallazgo y un plano esquemático, verificamos si en esa línea hay una resistencia. Si hay una o dos resistencias en esa línea, entonces no es que esté alterada. La resistencia hace que esa línea se altere hacia arriba. Por eso es que le hago aquí el ejemplo en el antes y el después. Aquí estamos Ay, en un extremo de una resistencia que viene una comunicación del procesador. Miren, nos da 565 milivolts. Y eso es lo que quiero, colegas, que tomen, o sea, que aclaren sus dudas en lo que es caída de tensión. Hasta ahí está ok, una señal de referencia, ok, ¿verdad? Pero si ahora pasamos la resistencia, que está en la misma línea, ya nos da caída de tensión. Entonces, para no confundirnos, cuando nos dé esta caída de tensión, tenemos que ver si en esa línea hay resistencias, para así no confundirnos. pero ahí están dos resistencias más por el lado de esta, las dos que están al ladito. Claro, No, efectivamente, colega. Una resistencia, este es ID1, perdón, ID0, ID1, ID2. Son identificación de display, eso estaremos hablando más adelante. Solo quería y hacer en, esa y en las aclaración. tres, Dígame, en las dígame, tres, colega. en las tres resistencias midiéndole sale alterada o solo sale en la primera que viene del procesador. Un ejemplo Repito, ahí. en este caso, las tres resistencias son líneas separadas. No Ah, están ya, ya. unidas, cada quien tiene su función. Ah, ya, ya. Sí. Entonces, eso es lo que yo quiero que tomen en cuenta las caídas de tensión. Dependiendo del sector y dependiendo la línea, podemos estar interpretando una falla. Entonces, si medimos caída de tensión y nos da un valor alterado hacia arriba, primero tenemos que ver si en esa línea hay una resistencia o dos. Y esa es la que nos altera la línea hacia arriba. Ahora sí, colegas, o de pronto alguien tiene otra duda, o sí me entendieron, algún colega que me diga que sí me entendió, que me dé un resumen. Una pregunta. Dígame, colega. Si verificando en la línea hacia arriba hay más resistencia y nos da ese valor alterado, significa que está ok. Pero si en caso de que no haya más resistencia y nos da ese valor alterado, significa que ahí sí está dañada, diga. Exacto, colega, efectivamente, eso, muy bien. Ya, ya, más Eso, o menos pero así. si medimos esa línea y a la primera instancia decimos, no, esa línea está alterada hacia arriba, pero si verificamos un allá o un plano esquemático y sabemos que hay en esa línea dos resistencias o una resistencia, sabemos que esa línea está ok porque la resistencia es la que eleva esa caída de tensión hacia arriba, pero no es que esté Ya, alterada. ya, entonces cuando veamos una resistencia que esté alterada, verificamos en los esquemáticos si no hay más resistencias después de la línea para ver si está ok. Si es que en caso no haya, ya sacamos que está dañada. Más o menos Claro, así sería la la resistencia, interpretación. cuando una resistencia esté dañada, lo que nos pueden dar es una caída de tensión open line, o sea, OL, prácticamente OL, Sí. open line, dice el gran crack Edgar Aguirre, entonces, OL. O sea, si la resistencia está dañada, está ausente la resistencia, nos va a dar es OL. Si la línea nos está dando una señal de referencia, una caída de tensión de 1200, esa línea está ok, porque hay una resistencia en esa línea. Sí, entonces en resumen sería que hay dos tipos de fallas en resistencia, cuando está OL y cuando marca hacia arriba sin haber resistencia. Exacto, exacto, la caída de Ya, más o tensión. menos, Si no hay, dos tipos no de hay fallas una, en resistencia. exacto, si no hay una resistencia en la línea y nos da una alteración hacia arriba, entonces ahí ya tenemos un problema, tenemos una fuga, tenemos que ver si hay algún circuito en esa línea, entonces estaríamos echando la culpa a él. Ya, ya entendí. Perfecto. Entonces eso es lo que yo quería aclarar. Muy bien, colegas, entonces ya quedó claro en lo que es temperatura alta, las mediciones de las líneas de datos y los errores que nos puede tirar si una línea está perdida. Entonces, ahora sí, colegas, vamos a esperar que ya se termine el tiempo y ingresamos nuevamente con el mismo link a la clase, lo que ya sería fallas de speaker, altavoz, micrófono y parlante auricular. Las fallas más comunes que nos llegan, vamos a aprender a interpretar. Hasta que se acabe el tiempo, algún colega, algo que quiera aportar, alguna pregunta, alguna sugerencia, queja, algo, colegas. Profe, ahorita vimos lo que era la falla de temperatura con cargador, ¿no? Perfecto. Cuando comenzamos la clase dijo que iba a explicar las dos
tipo de falla de temperatura, faltaría entonces la otra, ¿no? Faltaría, es que no tengo colegas, prácticamente faltaría las fallas de carga de temperatura AP, pero lo que pasa es que este equipo no tengo lo que es una pantalla para encenderlo. Y este Ah, equipo, ya, como está ok, no nos va a tirar ese error. Pero para ya. identificar cuando tengamos ese error de temperatura alta, cuando estemos el equipo encendido, entonces si nos tira en la pantalla que estamos usando y dice el teléfono se reiniciará, se apagará por temperatura alta, ahí ya estamos determinando que tenemos una falla del termistor del que está entre el procesador y memoria. Procesador y memoria. Sí, siempre vamos a encontrar esa de ahí. A ver, déjenme ver dónde está este de aquí, déjenme ver si lo ubico. Entonces, siempre va a estar una resistencia, a veces el condensador, o a veces el punto de soldadura del condensador, pero no va a estar presente lo que es, mejor dicho, no va a estar ausente nunca, nunca el termistor, siempre va a estar. No lo puedo identificar por aquí. Entre el procesador y qué más, profe, me dijo. Entre procesador y memoria van a estar así, casi Y en ese memoria. sector, punto. Ya. Y cuando tengamos de pronto fallas de, no sé si a alguien le ha llegado, fallas de temperatura baja, cuando sale la gotita de agua. Entonces, ahí, colegas, lo primero es revisar con otra batería. Si revisamos con otra batería, sigue tirando ese error, a la ciega, a la segura, cambiar puerto de carga. El pin de carga está sulfatado internamente y es lo que está ocasionando esa falla. Cuando está con la falla de temperatura baja, entonces en Sí, este caso cambiar el pin de carga, ¿no? sí, cambiar pin de carga o primero revisar con batería. ¿Es Ajá. batería o pin de carga? Cualquiera de los dos están entre un 50-50% de cualquiera de los dos están fallando. Ya. Este caso. Gracias, profe. O también podría ser, por ejemplo, el conector el conector del VBAC de la batería, Claro, sí, exacto, colega, muy bien, muchísimas gracias. de la A veces arañita. sucede que en el conector SPC de la batería o en esa línea hay una resistencia, la resistencia de esas que están de cero ohmiaje, que trabajan a modo de un fusible, de un filtro. Y esas a veces como que se sulfatan y no dejan pasar esa comunicación o ese voltaje y nos puede tirar ese error. Excelente, colega, muchísimas gracias. Una vez me llegó un caso y era un J7 Prime y el equipo no cargaba, salía a temperatura baja, y resultaba que era esa resistencia. Entonces hay que tomar mucho en cuenta esa resistencia de switcheo, se llama. ¿Y no tiene por ahí en la placa uno para verla? Sí, déjame ver por aquí una resistencia ¿Resistencia de qué? De resistencia de chuxeo. se llama resistencia de switcheo, o resistencia, Ujú. o es una resistencia de 0 ohmios que le ponen en esa línea. Y es así, vamos a encontrarle siempre de color blanca total. Aquí tengo una, colega. Ya. Ajá. Entonces, A ver, profe. eso también hay que tomar en cuenta. Muchísimas gracias, colega, por ayudarme con eso. Por eso aquí todos vamos creciendo, vamos aprendiendo de unos a otros. Aquí está esta resistencia. Miren, Ah, aquí ya la está. vi. Sí. Y miren, Esa es, ¿no? sí, exacto, efectivamente. Miren, es como que si tuviera, bueno, no sé si pueden apreciar, es como si fuera tres resistencias en la misma. Es como si fueran un bloque de resistencias. Entonces, Ya. por ahí pasa, miren, vamos a ver en escala de, Una pregunta, profe. dígame, colega. Esa resistencia todo el tiempo marca en el multímetro a tierra, ¿verdad? Efectivamente, sí, colega, esa resistencia va a tener continuidad. Por eso vamos a hacer esa prueba. Miren, las resistencias nunca tienen que pitar continuidad. En cambio, esta sí va a pitar, miren. Porque es una resistencia de 0 ohmios. Es como que pusieron a modo de una bobina, un filtro, un fusible. Pero en el diagrama eléctrico vamos a encontrarle como resistencia de switcheo. Ok, profe, entonces recapitulando. Resistencia de switcheo, serio ohmio color blanco, por ejemplo, ¿no? En falla de temperatura baja sería cambiar pin, o en este caso revisar batería, pin, o esta resistencia, ¿no? Sí, efectivamente, esa resistencia. Esos tres pasos para eso. Exacto, sí, colega. Cuando nos tiene una temperatura baja. Ya, sí, sí, por eso. Cuando la resistencia está mala, ella pierde la continuidad.
Claro, efectivamente ella va a perder continuidad y ella no nos va a pitar, entonces va a dejar totalmente el equipo quizás apagado o conectamos el cargador y como no reconoce la batería, va a estar saliendo el rayito y perdiendo, saliendo el rayito y perdiendo. Por eso siempre hay que ir revisando, o sea, lo más básico. Cuando llega un teléfono por fallas de carga, ya cambia el pin y sigue, tratar de encenderle con la fuente. Si hace lo mismo, entonces revisamos la línea de la B-Battery. Pero eso estaremos hablando más adelante, aclarando bien a fondo, cuando entremos a teléfonos apagados, dispositivos apagados cuando nos llega. Entonces, miren, esta resistencia tiene que tener comunicación, ¿a dónde? A una antena de acá de la batería en este caso. No tiene, ya, aquí está. Entonces, acá tiene comunicación, entonces quiere decir que sí está internamente teniendo esa comunicación. Como ustedes pueden observar aquí, no es que directamente venga al conector de la batería, no, internamente, miren, aquí hace una línea gruesita, ahí están los puntitos, internamente se comunican, internamente dentro de las pacas o placas, capas de lo que trae la placa del teléfono celular. Entonces, hasta ahí, como que ya aclaramos más lo que es fallas de carga, lo que es fallas de temperatura, ¿verdad, colegas? Sí. ¿Alguna duda, algo más que quieran aclarar? ¿Alguien que quiera aportar, igual colegas, alguna experiencia en lo que es fallas de carga? ¿No? ¿Todo está bien? Listo, colegas. Entonces, tomamos un receso, ingresamos ya a las fallas de speaker, lo que es fallas de altavoz, fallas de micrófono y parlante auricular. Perfecto. Listo. ¿Cuánto tiempo de receso, profe? Tomémonos unos 5 o 10 minutitos, ¿ya? Ingresamos. Ya, profe. Listo, colegas. ¿Cómo está el estimado? ¿De la vida normal? Sí, brother, hay que revisar, porque no el equipo ya tenía esa falla y hay que revisar porque es falla de licencia. El equipo nunca puede conocer la cara que va a enseñar. Entonces, como que viene, se va. Se lleva un poquito, otra calle en clase, y no va a mostrar. Muy bien, colegas. Vamos a pasar a lo que es fallas de speaker, de altavoz, fallas de micrófono y fallas de parlante auricular. Para comprender las fallas tenemos que trabajar en un equipo que funcione, para así saber si es que es verdad o es mentira lo que el instructor nos está enseñando. Eso aprendí de un instructor, que si trabajamos o si tratamos de dar solución a equipos que ya llegan apagados y no sabemos cómo trabajan, entonces no vamos a poder dar solución. Lo ideal sería practicar en un equipo que esté funcionando, para así saber cómo funciona y a qué falla nos podemos enfrentar cuando ya nos llegue. Ejemplo, aquí tengo este Huawei. Este Huawei está en perfecta condición, entonces vamos a tomarle para la clase para hacer esas mediciones y sus señales de referencia, sus caídas de tensión. Muy bien, colegas. Cuando nos llegue un equipo por fallas, un ejemplo, digamos por fallas de parlante, así, tenemos que saber, colegas, a qué falla nos estamos enfrentando. Recuerden, colegas, que el cliente puede decirnos, no, es que no me escucha, que yo sí escucho, entonces nosotros como profesionalmente tenemos que saber qué falla vamos a enfrentar. Ejemplo, colegas, cuando nos llega un equipo que cuando reproducimos un video o un tono, no sale el parlante altavoz. Ahí estaríamos hablando que tenemos una falla de parlante altavoz o speaker o solo altavoz. Porque hay muchos colegas que se confunden y dicen, no, es que no me funciona el parlante.
El parlante es el auricular, el que se escucha un audio en el oído o cuando realizamos una llamada. Cuando tenemos fallas de altavoz es speaker y altavoz, porque si decimos fallas de parlante, quizás algún colega ya tiene ese conocimiento y nos va a dar un soporte o nos va a dar alguna idea, pero del parlante auricular. Entonces, eso hay que saber interpretar a qué fallas nos estamos enfrentando. Cuando tenemos fallas de altavoz, de speaker, en un diagrama eléctrico o en una imagen de hardware solution, vamos a encontrar speaker. Ya más tarde o mañana, Dios mediante, voy a tratar de ya dedicarme a enviarle todos los PDFs del diccionario de nomenclaturas y lo que son compatibilidad de ICs, compatibilidad de baterías, de pantallas, para que tengan ustedes. Todo eso voy a estar pasando ¿a dónde? Al Telegram, colegas. Recuerden que ahí, si ustedes desean, descargan a sus aplicaciones o a su ordenador o lo mantienen en Telegram y cada vez que lo necesitan, abren el grupo de WhatsApp y ahí va a estar. Perfecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta, colegas? ¿No? ¿Todo está claro? Perfecto. Excelente, colegas. Ahora, si tenemos una falla de speaker de altavoz, hacemos lo siguiente, colegas. Primero, verificamos un texteo a ver si de verdad es fallas de altavoz o es fallas de parlante auricular, porque el cliente a veces no sabe interpretar o no sabe qué mismo es lo que está fallando. Entonces, si ya revisamos nosotros como ya profesionales y verificamos que sí, efectivamente, ingresamos a un tono o a un video, alguna música, y no sale. Entonces, sabemos que tenemos fallas de el altavoz o speaker, parlante altavoz. Ahora sí, ¿qué pasa en esas líneas? Esas líneas, las dos tienen comunicación. Son una comunicación negativa y una comunicación positiva. Identificamos, si es que trabaja con sublógica, identificamos a dónde estaría llegando esa alimentación. Y esa comunicación, ¿qué estaría emitiendo? ¿Quién? El circuito integrado, que sería el amplificador de audio, en este caso. En la marca iPhone, aunque no trabajo mucho, por eso casi ni siquiera voy a hablar de iPhone, pero en este caso, les aclaro, en la marca iPhone, si viene codec de audio, el circuito de codec de audio es cuando totalmente tenemos, es cero, no podemos ni grabar un audio, no podemos ni escuchar un audio, o sea, cuando nos envíen lo que es un mensaje por WhatsApp y ponemos el oído, no escuchamos, o recibimos llamadas, no escuchamos ni en altavoz ni en el parlante auricular. Entonces, ahí sí es el códec de audio. Ahora, si en la marca iPhone, si nos está fallando el speaker, el altavoz, ahí ya vamos al circuito integrado del amplificador. Pero en la marca, digámosle, en la multimarcas, trabajan es de diferente manera. Para el speaker, el altavoz, sí hay un circuito, pero para el parlante auricular sale esa comunicación directamente del PMIC principal y del micrófono también. Entonces están como que por separado. Muy bien, colegas. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? Muy bien. Perfecto, colegas. No hay ninguna inquietud, no hay ninguna duda. Vamos por acá, colegas. 1, 5, ¿qué? Muy bien. Ya, desarmamos el equipo y llegamos, en este caso, aquí está, sería el speaker, el parlante altavoz, el speaker altavoz. Entonces, aquí ustedes pueden observar, me confirman si observan, tenemos 4 comunicaciones. No sé si está saliendo claro la imagen. Por ahí. 4 Ahí. pistas. Sí, tenemos exacto 4 pistas, tenemos 4 entradas. Pero aquí en este equipo van a ser las 3, quizás sean tierra, quizás sean OL, y las 2 son las que tienen esa comunicación. ¿Cómo verificamos si el parlante altavoz, el speaker, está ok o no? En escala de continuidad. Dentro de él es como una bobina, cierra ese círculo y ya sale esa potencia, esa amplificación. Entonces, en continuidad.
Ahí nos da una resistividad de 006.5. Entonces, significa que el parlante altavoz está ok. El speaker está ok, el altavoz está ok. Ahí sabemos que físicamente está ok. Pero no está de más de pronto revisar con otro, o si no tenemos el mismo modelo, podemos ser creativos, colegas, y podemos ingeniarnos. Por aquí tengo uno ya adaptado, de una tablet, lo tengo adaptado, para hacer esas pruebas. Ejemplo, aquí ya les muestro. Profe, en continuidad marca eso, pero debería sonar también, ¿no? Sí, efectivamente sí, o sea, tiene que el altavoz tiene que tener continuidad, tiene que pitar, o sea, como si tuviera tierra. Sabemos que ahí no está abierto, porque si no pita, no da ningún valor, o sea, no hace nada el multímetro, ahí estamos prácticamente echando la culpa a él porque está abierto, y obviamente nunca va a sonar. Miren, el que yo tengo aquí, a ver, déjenme alejar un poco. Ahí pueden observar, miren, este es un adaptado, es un altavoz de una tablet, lo tengo adaptado. Con este yo hago los diagnósticos cuando llega. No me confío mucho porque puede ser que esté dando esa continuidad el altavoz que vamos a reemplazar o que estamos tratando de dar solución. Quizás quedó en continuidad, pero quizás ya está dañado, ya llegó a su ciclo de vida. Entonces yo con este de aquí, que lo adapté de una tablet, entonces con esto hago esas mediciones. ¿Qué hago? Miren, ejemplo, aquí los tengo soldaditos y del otro extremo tengo sus puntas. Entonces, identifico ya en la sublógica o en la placa principal, dependiendo del modelo que estemos trabajando. Identifico cuáles serían a dónde tiene esa comunicación. Ejemplo, aquí. Aquí estamos ya en las antenas de la sublógica de carga de este modelo. Estamos trabajando o vamos a ver cómo funciona en un Huawei Y6 2019. Aquí ya podemos hacer esa medición. Primero, verificar una caída de tensión en escala de diodos. La caída de tensión siempre en escala de diodos. Punta roja de nuestro multímetro a tierra y verificamos las antenas. Ya identificando obviamente cuáles son las antenas que están relacionadas al speaker, al parlante altavoz. Tiene comunicación, está ok. Tiene comunicación, está ok. Estas serían prácticamente las dos líneas principales. Le pusieron unas más, vamos a ver. Y también nos da una caída de tensión. En este modelo nos aparece así. Han puesto 4, pero las dos últimas son gemelas. No sé si pueden observar que son la misma línea. No sé si sea una señal negativa. La verdad, de este modelo no tenemos un plano esquemático, un layout. Pero las dos primeras es así. Son las que tienen comunicación, que estaría llegando un voltaje al momento que ya activamos un video o una canción. Si aquí nos está dando OL, cualquiera de estas dos líneas, ¿qué podemos hacer, colegas? Retiramos el conector FPC y solo en la sublógica podemos ir texteando. Puede ser que internamente en la sublógica se perdió esa comunicación. ¿Cómo podemos hacer ese seguimiento? Muy fácil. Ahí sí está bien la imagen, si pueden apreciar. Sí. Ya, perfecto, colega, muchísimas gracias. Entonces, aquí en escala de continuidad para hacer ese seguimiento de líneas, en caso que nos dé OpenLine o L, ponemos una punta y si cualquier punta, como vamos a ver, solo continuidad en la antenita y vemos a qué pack del conector FPC está llegando. Vamos texteando. A cualquier extremo tiene que estar esa comunicación. De este extremo no está. Como les explicaba, cada extremo de cada pack del conector FPC hace su función, hace su trabajo. Vamos a ver del otro extremo. Si pueden ver ahí, todo ahí. Ahí me imagino que ahí sí se pueden observar. Entonces, ahora vamos a ver si que tiene continuidad. Aquí está. Sí tiene comunicación. Ahí tiene comunicación, la una antena. Vamos a ver la otra. Profe, no se ve el FPC, bueno, lo creo que está por el lado de abajo, ¿no?
porque no le veo dónde lo está conectando. Ay. Por ahí. Así, no, profe, Ahí se como lo ve. había puesto ahí, pero no se ven los 4 pines ahora. Así cruzadito, ajá, sí, así, ahí se ve. Ahí estamos. Sí, ahí Así sí. es. Ya, perfecto. Entonces, estas son las antenas del speaker, del altavoz. Ya lo tenemos identificado, entonces vamos a hacer un seguimiento. En caso que nos den OL, hacemos el seguimiento. Puede ser que internamente las líneas estén rotas aquí en la sublógica de carga. Hacemos el seguimiento, verificamos a dónde tiene esta comunicación. Está llegando en este sector del conector GPC al pack 3. Tenemos identificado. A veces sabe llegar a 2 packs. Vamos a ver. Sí, efectivamente llega a 2 packs. Sería el 3 y el 4. Tienen comunicación. Y a esa línea sabemos que sí está ok. No está roto internamente. Suponiéndose que esta nos dio OL conectado el flex a la placa principal. Entonces vamos a ver si es que está la falla aquí en la sublógica o la falla está a través del flex, a través de los conectores de GPC. Siempre van a estar casi al lado, bien va a estar de este sector o del otro sector. Vamos a verificar. Miren, de este sector ya no tiene comunicación la otra antenita, entonces va a estar de este otro lado. Vamos a verificar. Y efectivamente está teniendo comunicación acá. Miren aquí cómo cambió. Tiene comunicación al pack 3, 4 y 5, miren. No sé si pueden apreciar. Sí, profe. Ya, miren. Y aquí, entonces, tiene comunicación. Ahí sabemos que sí está teniendo esa comunicación, entonces no podemos echarle la culpa a la sublógica. Pero y ahora sigue sin funcionar el speaker, el altavoz. Entonces, ahora seguimos, no tenemos diagrama eléctrico, no tenemos plano esquemático. Nadie nos ayuda con una imagen de hardware solution. Entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente, colegas. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Profe, ¿debe llevar algún voltaje? ¿Mande? ¿Debe llevar algún voltaje esa línea? Sí, ya vamos a ver ese voltaje, pero cuando ya esté reproduciendo. Ahorita vamos a hacer seguimiento de línea en Ok. caso que tenemos esa falla, ¿ya? Sí, lleva un voltaje, colega. Aparte que tiene esa comunicación, la caída de tensión, también se activa un voltaje cuando ya esté funcionando. Ya vamos a hacer esa medición. Entonces, conectamos aquí el flex. El flex ya le conectamos a la sublógica, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos? No tenemos, si tenemos un diagrama eléctrico, si tenemos un plano esquemático, es fácil. ¿Qué hacemos? Vamos a la YAO y verificamos en el conector FPC. En el conector FPC siempre va a estar saliendo las líneas y a qué pack del conector está conectado. Como vimos hace un rato donde llevaba ese voltaje de 1.8, ahí eso nos ayuda bastantísimo. Entonces, si ya tenemos un diagrama eléctrico, vamos allá y verificamos a qué pack estaría llegando acá a la placa principal. Ya no tendríamos que hacer esa medida en continuidad, sino rápidamente vendríamos a hacer esa medición y en la placa principal, porque ya tenemos identificado. Pero si no tenemos una idea, no tenemos un diagrama eléctrico, podemos ir haciendo ese seguimiento con el multímetro en escala de continuidad. El Entonces, seguimiento del multímetro, profesor, es siempre de las antenas al FRP, diga. sí, al conector FPC de la sublógica, primero para ver si no están internamente rotas. Y si ahí ya tenemos comunicación, ahora sí conectamos el flex, como aquí ya ustedes pueden observar, ya le conecté el flex, para ver si de este extremo al otro extremo está teniendo esa comunicación. Créanme que en lo que es en la marca Huawei, modelo P20 Lite, Mate 20 Lite, Mate 10 Lite, no sé por qué, pero es una falla que llega muy común. Internamente el flex se rompe o se pierde esa comunicación y ya no tenemos el speaker, el altavoz. Entonces ahí lo que se hace es un jumper, se le rasca al flex y volvemos a hacer que esa línea tenga comunicación. Ahora sí, déjenme ver si es que puedo ingeniar por aquí. Aquí sí, solo voy a tocar por acá, voy a ir buscando. A ver. Y acá voy a poner porque ya no puedo unirle tanto la sublógica. Entonces, aquí estamos, una punta de mi multímetro, estoy en una antenita, en una antena. Entonces, ¿qué hago aquí? Aquí voy texteando
Ya encontré. Aquí estaría llegando esa comunicación. Si está pasando una antena, sí tiene comunicación. Ahora voy a ver, tiene que estar del otro extremo la otra antena. Ya, efectivamente, aquí ya la encontré, está aquí. En el pack 3 y el 4 tiene que ser. Sí, efectivamente, tiene 3 packs, tienen las dos líneas tienen comunicación a 3 packs. Aquí tengo uno, a ver, 1, 2 y 3 packs. Del otro extremo, la otra antena también está dando a 3 packs. Si aquí nos estuviera dando una OL, no tiene esa comunicación, ya estamos interpretando que el flex es el culpable. Si no tenemos un flex a la mano, podemos hacer un jumper. ¿Dónde podemos hacer un jumper? Ya identificamos, ejemplo, este sería que no está dando continuidad, quizás internamente esté rota, miramos el flex, no, nada está normal, pero como no nos está dando esa continuidad, de aquí podemos hacer ese jumper, justo de este sector, en cualquiera de estos dos, o que se unan los tres, no importa porque es la misma línea. Y le llevamos al otro extremo del flex para que tengan esa comunicación ya directamente, porque internamente quizás el flex esté roto y está haciendo que esa comunicación pierda. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces eso es lo importante, profe, de seguir, o sea, de hacer un proceso, de ir paso por paso, y no brincarnos, digamos, pues ya, el problema está en la placa. Sí, efectivamente, colega, siempre hay que tener un protocolo, un diagnóstico básico, lo básico. Primero, revisar el altavoz. Si tenemos dudas, revisamos con uno así, que tengamos uno adaptado, así como el que yo tengo. Si sigue sin tocar, verificamos que haya tensión. Si sigue sin dar ninguna señal de lo que es el speaker, vamos en continuidad verificando a ver a dónde está la línea perdida, porque una línea puede estar en OL, o sea, no está dando esa comunicación, esa señal de activación cuando ya le da la orden el procesador al IC y el IC activa esa amplificación, esa potencia para que ya funcione lo que es el audio o el video que estemos reproduciendo. Entonces, siempre hay que ir así, porque a veces no podemos decir, no, entonces es parlante, cambiamos parlante de a un distribuidor, un parlante o a un colega, véndeme un parlante, listo. ¿Cambiaron el parlante? Nada. Dice, no, bueno, puede ser la sublógica porque llega primero allá. Cambiamos la sublógica de carga y tampoco nos tocó. Entonces, ahora sí puede ser el flex, la tercera es la vencida. Y sí, efectivamente, con el flex puede ser que ya den solución, porque recuerden que hay 4 conectores FPC que se conectan a través del flex. Entonces, quizás está haciendo un Una falso preguntita, contacto. profesor. Dígame, colega. En caso de que el flex no tenga comunicación del conector, o sea, de los dos conectores, o sea, los conectores machos del flex, los dos, los que van en los extremos, lo que conecta la sublógica con la placa, me hago entender. Sí, perfecto, sí, colega. La conexión es punto a punto, o sea, son gemelas, así como el cargador tipo C. O sea, tenemos que testear uno, o sea, testeamos el flex por fuera, si tienen conexión con continuidad, ¿está bien o está mal testeando el flex por fuera sin poner en la placa para ver si el flex está con continuidad o no todos los pines? Efectivamente, aquí lo que estamos haciendo, estamos texteando es fuera de la placa principal. ¿Por qué? Porque no tenemos un diagrama, no tenemos un plano esquemático. Y yo quiero llegar a saber a dónde se comunica ya en el conector FPC de la placa principal. Profe, lo que pasa es que yo le entendí así al colega es quitar el fle de toda la placa y para descartar el fle, colocar el multímetro en continuidad, una puntita, por ejemplo, en el lado 1 de arriba y otra puntita en el lado de abajo, uno de abajo. Claro, y así sucesivamente para ir probando la continuidad. Eso es para ver si el fle está dañado. Sí, yo digo, probar el flex por fuera, probando continuidad del conector macho del flex de arriba con el conector macho del flex de abajo,
con el multímetro a ver si el flex tiene comunicación entre el flex, porque comunica arriba con abajo. Ya. Sí, ya le entendí, colega. Sí. Para hacer el puente, por ejemplo, para De hacer hecho, el de las puente dos maneras internamente en el sería, flex, por si acaso no digamos, el mismo encontramos el flex resultado. en el almacén. Profe, una cosita, una pregunta. Dígame, colega. Si yo, por ejemplo, en una antenita, ¿verdad? Yo llego y toco con una punta del multímetro y ya empiezo a tocar así con el play, no da continuidad y coloco con la tarjeta su lógica. ¿Qué podría hacer? ¿Qué más podría hacer? En este caso, ya el speaker ya dañado, ¿cómo se llama? La cosmética. Si no da continuidad ni nada. Sí, el altavoz, si no da continuidad, no da nada, ya ese sería el culpable, pero nosotros tenemos que descartar que sí tengamos esa caída de tensión, esa comunicación, por lo menos esa comunicación. Y ahora, si sigue sin funcionar, tenemos que poner a reproducir un video y a ver si está llegando ese voltaje. Cuando reproducimos un video o un tono, se activa un voltaje a estas antenas. Acá. Entonces, ahora lo que el colega dice, podemos ir, obviamente sí podemos, un ejemplo, vamos aquí, esperamos que no O se sea, me... testear el flex por fuera sin conectar en la placa para ver si el flex es el Exacto, culpable. sí. O sea, Lo que el ¿sí colega entiendes? dice que podemos ir texteando es así. No, o sea, Así es. poniéndolo Sí, planito, sí, profe, así es. solo con una punta del multímetro en una cabeza del flex y la otra en otra cabeza para ver Exacto, si sí. Por eso, colega, efectivamente, o sea, aquí estoy haciendo como que uniendo los dos extremos del flex. Pero, Eso. sí, pero como queremos ver, obviamente teníamos que ver si las líneas están todas, teníamos que ir patita por patita. Pero como ahora queremos ver solo las líneas del speaker del altavoz, porque es el que no nos está funcionando, entonces nos hace más fácil es conectarlo a la sublógica y la punta O del sea, para multímetro. solo mirar las líneas del speaker en este caso. Exacto, sí, exacto. Sí, tenemos, En porque otras estamos líneas hablando de fallas no. de speaker. Ya. Entonces, ahí sí Sí, conectamos aquí el flex a la sublógica y texteamos en las antenitas del speaker y nos hace más fácil para no estar texteando todos los flex, o sea, todo el pack. Todo el pack. Ya lo entendí. y también nos Exacto. ayuda para que si tenemos que seguir la línea, sabemos en cuáles son las patitas que están conectadas a las antenas del speaker, ¿no? Exacto, muy bien, efectivamente, colega, sí. Entonces, aquí ya sabemos, entonces, ejemplo, como estaba haciendo en antes, entonces, sabemos y aquí yo estoy poniendo en una antenita del speaker, entonces yo comienzo a textear, pero ya sé que directamente donde me pite, ese va a ser, ya de la antenita del speaker, en este caso, las tres que están aquí. Entonces, yo sé que aquí ya es de una antena del speaker, entonces ya la tengo identificado. Puede ser que esté del mismo sector, de este mismo lado, o puede ser que esté al frente, es decir, del otro extremo, la otra antenita. Entonces, ¿qué hago? Le texteo acá y efectivamente tiene esa comunicación. Obviamente porque está bien. Entonces, si trabajamos en un equipo que está bien y comprendemos que así tiene que estar cuando está funcionando, entonces vamos a poder dar solución cuando nos llegue una falla. ¿Ustedes qué opinan eso, colegas? Pues así como comentaba el compañero de checarlo todo completo, pues sí, también está bien, pero yo siento que haría uno doble trabajo, ¿no? Porque después, cuando, digamos, él va a verificar que el flex funciona, pero digamos que nos sigue sin dar audio, entonces él tendría que volver a checar continuidad para encontrar cuáles de esos pines es el que está comunicando con la antena para ya seguir la línea o en caso de que no llegue el voltaje. Entonces, tendría que volverlo a hacer, ¿no? O sea, volver a conectar esa vez sí, conectar a la placa y empezar a hacer el testeo de Claro, lo que sí. es el flex. Exacto, colega. Por eso entonces hacemos un poquito más fácil nuestras vidas, o sea, el diagnóstico, y mejor vamos de una texteando desde las antenas del speaker, del altavoz, hacia el otro extremo para ver a dónde tiene comunicación. Y así podemos ir avanzando un poco más. Entonces, ¿a dónde quería yo llegar con este diagnóstico así texteando? Si no tenemos nada, obviamente, como les digo, a ver a dónde tiene esta comunicación. Una vez que empatemos, ahí sí pueden apreciar ya la placa principal. Acerco, Sí. alejo. Sí, Ya, profe. perfecto. Muchas gracias.
Entonces, ¿a dónde yo quería llegar? Ya tenemos identificado. Identificamos, aquí estamos en el flex, ¿verdad? Ya lo identificamos, sabemos que desde el número 3 hasta 3 pack del conector GPC de los dos extremos tiene esa comunicación del speaker. Perfecto, ya hicimos ese texteo en continuidad. Ahora sí, si yo le instalo el flex a la placa principal, entonces yo ya automáticamente ya estoy llegando a la placa principal y a dónde tiene esa comunicación. Perfecto, entonces, como es desde el tercero y 3 packs, y aquí en la placa principal yo ya sé cuáles son. 1, 2, 3 de este extremo y los que están a su frente. Cuento 1, 2, 3, listo. Estas serían las señales que están bajando esa potencia, esa señal, esa comunicación para que funcione el speaker altavoz. Ahora sí, ¿qué hacemos? Aquí ya no podemos medir continuidad porque tendríamos que ir arrancando blindaje, todo eso. Entonces, aquí vamos a ver si es que tenemos caída de tensión. Vamos acá. En escala de diodos. Punta roja de nuestro multímetro a tierra y la punta negra a la línea. Estas 3 líneas, voy a ver si toco en una sola para hacer esa práctica. Ahí estoy tocando en una sola. 464 milivolts. Como estos 3 packs son los mismos, si toco acá en el tercero que sería, me da la misma porque son líneas gemelas. En este caso, 3 packs están llegando al conector FPC de la placa principal para esa comunicación del speaker altavoz. Hasta ahí, ¿algo claro, colegas? Sí, profe. Ya, perfecto, colegas. Ahora sí. Y del otro extremo, vamos a ver, igual nos va a dar esa caída de tensión, siempre son casi la misma señal de referencia. 463, y estoy tocando en el primer pack, en el tercero. Ahora voy a tocar en el último. Y nos da. Entonces, ahí ya identificamos sin plano esquemático, sin diagrama eléctrico, sin ninguna imagen de hardware solution. Sabemos que a estos packs está llegando. Y aquí sí ya, colegas, tendríamos que ya comenzar a levantar blindajes. O si por A o B no tenemos un plano esquemático, un diagrama eléctrico, ¿qué podemos hacer? Repito, podemos textear en Google con el modelo exacto. No funciona el altavoz o speaker, porque siempre en lo que es en Google tenemos que poner las nomenclaturas correctas, speaker. Entonces, quizás por ahí alguna imagen, entonces ya nos guiamos para no ir retirando blindajes. ¿Será acá? No. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso para no retirar blindajes por donde nos convenga. ¿Será acá? Ah, bueno, no, acá no ha sido. Entonces, y así, para no estar en ese dilema de dejar esto totalmente sin blindaje a una placa, ¿ya? Consulta. Para retirar blindaje, ¿usted recomienda hacerlo con estación de calor o con cautín? Colega, eso vamos a estar hablando más adelante cuando entremos a la clase de temperaturas adecuadas. Ahí vamos a aprender a retirar cortando, con cautín, con las estaciones y temperaturas adecuadas. Ahí vamos a hablar de eso. Listo, colega, muy bien. Entonces, aquí ya todo está bien, obviamente, porque este sí funciona, pero ya sabemos cómo hacer ese diagnóstico paso a paso. Ahora sí, vamos a la hora de la verdad. ¿Qué hacemos, colegas? Para ver, recuerden que esa comunicación va a estar llegando directamente ¿a dónde? A un IC, al IC de amplificación de audio, o sea, de dónde está saliendo. Esa caída de tensión nos puede decir que sí, esa línea sí está comunicando, pero ahora si funcionará o no, tenemos que ver si está llegando ese voltaje. El voltaje puede ser 1.8 o 2.8, no es estándar, dependiendo del modelo y la marca. Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos? Déjenme poner un tono o un video o una música a este teléfono. Este teléfono funciona. Entonces, si sabemos cómo funciona en un equipo que está bien, que está ok, sabremos identificar o tratar de dar soluciones cuando ya nos lleguen esas fallas. Entonces, yo creo que es la mejor opción ir viendo cómo funciona un equipo cuando está en buen estado. ¿Qué opinan ustedes, colegas? Hasta yo encontrar un audio por aquí.
Dijo de 1.8 a 2.4. 2.8. 1.8 o 2.8. Dependiendo del equipo. Sí, dependiendo del equipo y la marca que estemos trabajando. De 1.8 a 2.8 es el voltaje Sí, que emite cuando ya reproducimos un video o un audio o una música. Vamos a ver. Ejemplo, aquí ya estamos reproduciendo, ahí no se puede ver muy bien, pero ya estamos reproduciendo. Nos está pidiendo que actualicemos la aplicación. Cancelar. Huawei. Esperen un 5, colegas. A ver si de pronto hay algún video o algo. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar y vamos a grabar un audio. Y vamos a que se nos permita hacer eso. Entonces, hasta ahí, colegas, ¿alguna inquietud, algo como para grabar el audio y tener un audio ahí? Aclaren sus dudas, colegas. Quizás alguien tiene esa duda. Aquí es la oportunidad, colegas. Pregunten. Vaya, todo está claro, colegas. Pues que lo estoy enredando más de lo que quizás ya estaban. Confirmen, colegas. Eso es lo que yo quiero saber, que si está quedando claro, todos están comprendiendo la clase. Sí, está muy Hasta bien, ahorita, profe. para mí, claro, profe. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Este proceso puede ser lo mismo con lo que es el micrófono, que también le tiene que llevar su 1.8, ¿no? Al reproducir una llamada. Sí, En el efectivamente, micrófono. también ya vamos a pasar allá. Sí, también tiene que llegarle un voltaje de 1.8. Cuando ingresamos sería ingresarle una llamada y contestar. Ahí va a activar esa de ahí. O ingresar a grabar un audio. Ok. Sí, perfecto, excelente, colega. Pregunten, colegas, aquí tienen que todos participar. Por eso que hice dos grupos, 2 horarios para que todos estén presentes. Porque fácil hubiese sido, no, colegas, la clase queda grabada y miren el video. Y yo no quería eso. Por eso que hice 2 horarios para que todos participen y estén en las clases. Perfecto, y aquí ya se le grabó, ya hace casi 1 minuto. Entonces, ahora sí ya tenemos aquí un audio simple. Espérense, un 5, colegas, voy a poner desde el inicio. Aquí ya ponemos a reproducir el audio. Entonces, vamos a ver con nuestro multímetro si está esa comunicación o no. O esa activación, mejor dicho, tiene que ser una activación de un voltaje. Si ese voltaje no está activando, entonces ahí ya tenemos que ir al circuito integrado. Que eso vamos a estar viendo cuando ya entremos a identificación de circuitos, donde están ubicados, todo eso. Entonces ahorita solo vamos a comprender las fallas. Ya le puse a reproducir. Entonces aquí con nuestro multímetro, ahora sí, como estamos en voltios, la punta negra a tierra y el otro extremo sería a una antena. Ahí está 1.9, está activado aún el audio, sigue reproduciendo de un extremo de una antena, de la otra antena, también está 1.9, está dentro del rango y el dispositivo está reproduciendo. Déjame ver por aquí. Miren, ahí sigue reproduciendo y ya le logramos hacer esa medición. Colegas, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, se le escucha, Una colega. preguntita, profesor. Lo que pasa, colegas, es que comenzaron otra vez a trabajar, están trabajando la vía. Entonces están cortando con la moladora. Entonces, hasta ahí ya quedó claro, ¿verdad? Le activó un voltaje de 1.9. Un voltaje ideal, está funcionando todo ok. Si aquí en una antenita nos está dando un voltaje de quizás pongámosle de 460 milivolts, ahí ya estaríamos automáticamente teniendo una fuga. ¿Y quién estaría sacando esa fuga? O faltando esa alimentación, tendríamos que llegar al sector del circuito de amplificación. ¿Alguna pregunta, alguna duda, colegas? Volvemos de pronto a hacer la medición. Una preguntita, profesor. Dígame, colega. Al momento de
de probar el voltaje del parlante de 1.8 a 2.8, el teléfono prendido, por ejemplo, una recomendación de parte de ustedes, deberíamos utilizar antiestática o unos guantes, o sea, al momento de tocar con los dedos así el multímetro, no podemos hacer un corto ahí sin querer. La verdad, colega, créame que yo he intentado a trabajar es con guantes, pero no me he acostumbrado, colega. Y hasta ahorita, gracias a Dios, no he ocasionado más daño en esta medición, la verdad. Yo he intentado, pero se me hacía bastante raro trabajar con guantes. O sea, hacer mediciones con el Profe, teléfono responderle al es colega. muy riesgoso, con las manos así, sin Profe, nada. para responderle al No, colega. colega, ¿Tú no puedes afecta en nada. O sea, hasta ahora, como le comento, no he tenido ningún inconveniente. No sé